¿Cómo debe ser un pastor según la Biblia? En el video de hoy, exploraremos un tema fundamental para la vida cristiana. ¿Cómo debe ser un pastor según la Biblia? A lo largo de las Escrituras, encontramos principios y características que definen el verdadero liderazgo espiritual. Desde la sabiduría y la humildad, hasta la dedicación y el amor por la congregación, analizaremos qué nos enseñan las Escrituras sobre este importante rol. El papel del pastor es uno de los más importantes en la iglesia, ya que son los guías espirituales que ayudan a sus congregaciones a crecer en fe y conocimiento. A lo largo de las Escrituras, encontramos diversas características y cualidades que definen a un buen pastor. Primero, hablaremos sobre el llamado divino. La Biblia nos enseña que ser un pastor no es solo un trabajo, sino un llamado especial de Dios. En Jeremías 3:15, se nos dice que Dios dará pastores conforme a su corazón, que apacentará al pueblo con sabiduría y entendimiento. Luego, profundizaremos en las cualidades personales que debe tener un pastor, desde la humildad y la integridad hasta la paciencia y el amor. Cada una de estas características es esencial para guiar la congregación de manera efectiva. En 1 Timoteo 3:1-7, encontramos un listado claro de los requisitos que deben cumplir los líderes de la iglesia. También discutiremos la importancia de las enseñanzas y la predicación. Un pastor debe ser capaz de transmitir la palabra de Dios de manera clara y efectiva, asegurándose de que sus fieles comprendan y apliquen las enseñanzas bíblicas en su vida diaria. Por último, examinaremos el concepto de cuidado y protección. Un buen pastor no solo guía, sino que también protege a su rebaño de peligros espirituales y emocionales. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Juan 10:11. Así que, si deseas conocer más sobre cómo estos principios pueden impactar la vida de un pastor y la iglesia en general, no te vayas. Acompáñanos en este recorrido por la Biblia mientras descubrimos juntos lo que significa ser un pastor conforme al corazón de Dios. Comencemos. Exploraremos el misterioso llamado de Dios. En la historia de Samuel, vemos cómo Dios llama a quienes Él elige. ¿Cómo podemos discernir este llamado en la vida de un pastor? ¿Qué señales indican que alguien ha sido elegido para guiar a otros? El llamado de Dios se refiere a la invitación divina que recibe una persona para cumplir un propósito específico en su vida, que puede incluir ministerio, servicio o una vida dedicada a la fe. El misterioso llamado de Dios es un tema fascinante que ha capturado la atención de muchos creyentes a lo largo de la historia. Este llamado se manifiesta en diversas maneras, a menudo de forma personal y única para cada individuo. En la Biblia encontraremos ejemplos poderosos de personas que recibieron este llamado, como Moisés, quien fue llamado desde la zarza ardiente para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Su experiencia no solo transformó su vida, sino que también cambió el destino de un pueblo entero. El llamado de Dios suele ser una experiencia que evita la reflexión y la búsqueda de un propósito más profundo. Para muchos, este llamado implica un cambio significativo en su vida, llevándolo a dedicar sus esfuerzos al servicio divino y a la comunidad. Es un proceso que puede ser tanto aterrador como emocionante, ya que implica salir de la zona de confort y seguir una dirección que a menudo no está clara al principio. En el contexto de ministerio, el rol del pastor es crucial. Según la Biblia, un pastor no solo debe ser un líder, sino también un servidor que guía y cuida a su congregación. Las cualidades de un buen pastor incluyen la integridad, la humildad y un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Un pastor debe ser capaz de predicar y enseñar, transmitiendo las verdades bíblicas de manera efectiva para su comunidad. Además, el pastor debe estar comprometido con el bienestar espiritual de su rebaño. Esto implica no solo la enseñanza de la doctrina, sino también la protección y el cuidado de los miembros de la iglesia. Un buen pastor se preocupa por las necesidades de su congregación, ofreciendo apoyo en momentos de dificultad y celebrando juntos los momentos de alegría. La relación entre el llamado de Dios y el misterio pastoral es profunda. Muchos pastores sienten que han sido llamados a este papel específico, lo que les otorga un sentido de propósito y dirección en su vida. Este llamado no es solo una responsabilidad, sino también una vocación que requiere dedicación y amor hacia el prójimo. En resumen, el misterioso llamado de Dios y el papel del pastor según la Biblia son temas interconectados que nos invitan a explorar nuestra propia relación con lo divino y a considerar cómo podemos servir a los demás en nuestra comunidad de fe.
Estos conceptos nos recuerdan que cada uno de nosotros puede tener un propósito único en el plan de Dios, y que el misterio pastoral es una de las muchas formas en que este propósito puede manifestarse. Según la Biblia, un pastor debe poseer una serie de cualidades fundamentales que le permiten guiar y cuidar a su congregación de manera efectiva. Estas características no solo reflejan su relación con Dios, sino también su compromiso con el bienestar espiritual de su comunidad. En primer lugar, la integridad es esencial. En 1 Timoteo 3:2-3, se menciona que su pastor debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Esta descripción resalta la importancia de vivir una vida que refleja los valores cristianos, siendo un modelo a seguir para los demás. La humildad es otra cualidad crucial. Jesús mismo, en Marcos 10:45 dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Un pastor debe adoptar una postura de servicio, priorizando las necesidades de su congregación por encima de su propio interés. Además, un pastor debe ser sabio y conocedor de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15, se nos instruye a presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. La capacidad de enseñar y predicar con claridad es fundamental para guiar a la iglesia en la verdad. El cuidado del rebaño es otra responsabilidad vital. En 1 Pedro 5:2-3, se exhorta a los pastores a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente. Esto implica un compromiso genuino con cada miembro de la congregación, ofreciendo apoyo espiritual y emocional en momentos de necesidad. Finalmente, un pastor debe ser un líder espiritual. En Hebreos 13:17, se nos recuerda que los pastores deben guiar a la iglesia con diligencia, ya que tendrán que dar cuenta de sus almas. Este llamado a la responsabilidad enfatiza la importancia de liderar con amor y justicia, buscando siempre el bienestar de la comunidad. El papel del pastor en la Biblia es profundamente significativo y multifacético, y está basado en principios que trascienden el tiempo y las culturas. A continuación, exploraremos más en profundidad algunas de las características y responsabilidades, enfatizando su relevancia en la vida de la iglesia. El pastor como líder espiritual. Un pastor no solo debe guiar a su congregación, sino también ser un ejemplo de fe. En Tito 1:7-9, se nos dice que un pastor debe ser irreprochable como administrador de Dios. Esto significa que su vida debe ser un reflejo de los principios cristianos, mostrando una fe activa y auténtica. La autenticidad en su caminar con Dios inspira a otros a seguir su ejemplo. El pastor como protector. La protección del rebaño es otra responsabilidad crucial. En Juan 10:11, Jesús se presenta como un buen pastor, que da su vida por las ovejas. Un pastor debe estar dispuesto a defender a su congregación de enseñanzas erróneas y peligros espirituales. Esto implica estar alerta y discernir las influencias externas que pueden amenazar la unidad y la salud espiritual de la iglesia. El pastor como intercesor. La intercesión es un aspecto menos visible pero igualmente importante del misterio pastoral. En Santiago 5:14 se nos invita a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos. Un pastor debe ser comprometido en la oración, intercediendo por su congregación y buscando la dirección de Dios en todas las decisiones. La oración es un medio poderoso para fortalecer la fe y buscar la intervención divina en la vida de los miembros. Ser un pastor según la Biblia implica una responsabilidad profunda y sagrada. Las cualidades de integridad, humildad, sabiduría y amor son esenciales para llevar a cabo este llamado. Un pastor no solo guía, enseña y protege, sino que también modela la vida cristiana y busca el bienestar espiritual de cada miembro de su congregación. En este sentido, el misterio pastoral es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, y cada pastor está llamado a vivir y servir de manera que honre este llamado divino. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.